El guardia de seguridad me miró como si acabara de salir de debajo de una piedra. Sus ojos recorrieron mis vaqueros descoloridos hasta mi vieja sudadera de la universidad, y prácticamente pude verlo calculando mi patrimonio en unos $12 y algo de pelusa de bolsillo. Él dio un paso adelante, bloqueando mi camino hacia la entrada principal del Hotel Grand Meridian con toda la autoridad de alguien que llevaba haciendo este trabajo exactamente 3 días. Le dije que estaba allí para la fiesta de compromiso de Wong Ashford, y la sonrisa irónica que cruzó su rostro podría haber cortado la leche. De hecho, se rió, señalando con su grueso dedo hacia el lado del edificio donde un pequeño letrero decía «Entrada de servicio». Aparentemente, la servidumbre necesitaba usar la puerta adecuada. Me llamo Kingsley Wong, tengo 32 años. Y en ese momento, de pie con mi ropa deliberadamente informal, probablemente parecía que me había perdido de camino a entregar comida para llevar. La ironía no se me escapó, considerando a qué me dedicaba realmente, pero mantuve la boca cerrada. A veces, la mejor venganza se sirve en platos como una comida de 5 estrellas. Antes de continuar, por favor dale a me gusta y déjame saber en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allí. Gracias. Mi hermana Madison me había llamado hace 2 semanas con el entusiasmo de alguien que te invita a su propia ejecución. Me había dejado bien claro que debía intentar parecer presentable por una vez porque sus futuros suegros, los Ashford, eran personas muy particulares. De hecho, había usado comillas aéreas por teléfono. Puedo escucharlas en su voz. También mencionó, con tanta casualidad que quizás no debería mencionar mi pequeño negocio online porque los Ashford eran de dinero antiguo y no entenderían los trabajos por internet. El guardia de seguridad seguía mirándome, su radio crepitando con importancia. Podría haberle mostrado mi identificación, podría haber hecho una llamada que lo habría cambiado todo. Pero ¿dónde estaba la gracia en eso? En cambio, sonreí dulcemente y me dirigí hacia la entrada de servicio, mis zapatillas gastadas chirriando contra el pavimento. Justo cuando llegué a la puerta lateral, una voz familiar chilló a través del estacionamiento. Madison misma, resplandeciente en lo que parecía un vestido que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, llegó haciendo clic por el asfalto con unos tacones que definitivamente no estaban hechos para caminar. Su rostro era una obra maestra de confusión y horror apenas disimulado. Me miró directamente, luego a través de mí, luego al guardia de seguridad que explicaba que había redirigido a la persona de reparto a la entrada correcta. Madison de hecho se rió tontamente, la misma risa nerviosa que tenía desde la secundaria cuando se sentía avergonzada por asociación. Agitó su mano manicurada con desdén y dijo algo sobre cómo esta gente siempre se confunde sobre dónde debe estar. Esta gente, su propia hermana. Me mordí la lengua tan fuerte que sentí sabor a cobre y crucé esa entrada de servicio con la cabeza bien alta. La cocina era un caos puro, bello, que olía a ajo y a caro solón Wellington. Wellington, un sous chef, inmediatamente me confundió con el camarero de reemplazo que esperaban y me metió un delantal en las manos antes de que pudiera protestar. El chef principal, una montaña de hombre llamado Phoebe, que parecía comunicarse enteramente con palabras en francés y suspiros de decepción, me miró y declaró: «Estás a cargo de los camarones». En cuestión de minutos, tenía los codos metidos hasta el fondo en crustáceos, pelando y desvenando como si mi vida dependiera de ello. El resto del personal de cocina apenas notó la nueva incorporación a sus filas. Estaban demasiado ocupados chismorreando sobre el desastre que se desarrollaba arriba. Al parecer, Madison ya había devuelto 3 entregas de champán por no ser lo suficientemente color champán, lo que sea que eso significa. Los camareros estaban haciendo apuestas sobre cuántas veces cambiaría de opinión sobre la disposición de las servilletas, la cuenta actual era de 6 y la fiesta ni siquiera había comenzado oficialmente. Aprendí más sobre mi hermana en esa cocina que en los últimos 5 años de cenas familiares esporádicas. Llevaba semanas aterrorizando al personal con sus demandas, cambiando el menú 17 veces e insistiendo en que las flores fueran traídas de Ecuador porque las rosas locales parecían demasiado comunes. Un camarero mencionó que de hecho había hecho llorar al pastelero por el diseño del pastel de compromiso.
pero el chismorreo, como lo llamaban los camareros más jóvenes, era sobre los Ashford. Dinero antiguo, decían, tan antiguo que prácticamente se había convertido en polvo. La señora Ashford había llegado antes para inspeccionar el lugar y pasó 40 minutos explicando cómo su familia había estado organizando fiestas desde antes de que se construyera el hotel. Mencionó tantos parientes muertos que pensé que quizás necesitaríamos montar una mesa conmemorativa. La puerta de la cocina se abrió de golpe, como si alguien lo hubiera pateado, y ahí estaba Madison en toda su gloria de Bridezilla. Su rostro tenía ese tono particular de rojo que significaba que alguien, en algún lugar, había hecho algo imperdonable, como respirar incorrectamente. Atravesó la cocina furiosa, sus tacones repicando como teclas de maquinaria enojadas, exigiendo saber por qué el champán no estaba debidamente enfriado a exactamente 37.5 grados. Felipe intentó explicar que el champán estaba a la temperatura perfecta para servir, pero Madison no estaba interesada en los hechos. Quería lo que quería, y lo que quería era una perfección que impresionaría a los Ashford. Pasó junto a la estación de preparación donde yo estaba con las muñecas metidas en los camarones, lo suficientemente cerca para oler su perfume, el mismo que había tomado prestado de mi apartamento hace 3 años y no había devuelto. Ni siquiera me miró. Circulé con mi bandeja, invisible de esa manera peculiar en que el personal de servicio se vuelve en las fiestas elegantes. La gente rica tiene esta asombrosa habilidad de tomar cosas de tu bandeja mientras te miran a través de ti, como si el champán se materializara en sus manos por pura fuerza de voluntad. La señora Ashford estaba discurriendo sobre su finca familiar en Connecticut, explicando a cualquiera que estuviera al alcance del oído cómo habían tenido que despedir a parte del personal porque la buena ayuda es simplemente imposible de encontrar en estos días. La ironía de que ella dijera esto mientras tomaba un vaso de mi bandeja sin siquiera mirarme no pasó desapercibida. Su marido asentía, aunque sus ojos seguían desviándose hacia la salida más cercana. Entonces escuché algo que me hizo detenerme en seco. La señora Ashford le estaba diciendo a Madison que tendrían que discutir los arreglos financieros para la boda, específicamente cómo la familia de Madison contribuiría a la cartera de inversiones de su hijo. Lo hizo sonar casual, pero yo había negociado suficientes acuerdos comerciales como para reconocer una extorsión cuando la escuchaba. Madison asentía con entusiasmo, prometiendo que su familia tenía recursos y que su hermana era una inversora muy exitosa que definitivamente querría contribuir a la unión. Casi se me cae la bandeja. Madison me estaba usando a mí, la hermana a la que había enviado a la entrada de servicio, como su respaldo financiero imaginario. El hermano de Brett, Chase. Estos nombres, lo juro, se me acercó mientras rellenaba mi bandeja en la estación de servicio. Era el tipo de hombre que pensaba que su fondo fiduciario lo hacía irresistible, con el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa que probablemente había funcionado con modelos de Instagram de 19 años. Se inclinó cerca, apestando a colonia y a privilegio, y preguntó si trabajaría en esta fiesta toda la noche o si tendría descansos. Le dije que estaría trabajando hasta que terminara el trabajo, y de hecho me guiñó un ojo. Me guiñó un ojo como si estuviéramos en una mala comedia romántica donde el chico rico se enamora de la sirvienta. Deslizó lo que probablemente pensó que era un sutil billete de $100 en mi bandeja y me dijo que lo buscara más tarde si quería ganar dinero de verdad. La bilis me subió a la garganta, pero sonreí y me alejé, añadiendo su proposición a mi lista mental de cosas que harían esta noche aún más interesante. Mientras circulaba, escuché más y más piezas del rompecabezas. Los Ashford estaban presumiendo de conexiones que afirmaban tener, oportunidades de inversión que perseguían, propiedades que poseían. Pero algo no encajaba, como si se esforzaran demasiado para establecer sus credenciales. Durante un momento de tranquilidad, me deslicé en el centro de negocios junto al salón principal y saqué mi teléfono. Unas cuantas búsquedas rápidas y algunas llamadas a mi red revelaron lo que había sospechado. Los Ashford estaban arruinados, no solo con poco efectivo, sino ahogándose en deudas, tan arruinados que vendían hasta la plata de la familia. Su propiedad tenía 3 hipotecas, su cartera de inversiones había sido liquidada hace 2 años y tenían embargos de múltiples acreedores. De repente, todo cobró sentido. No estaban intentando detener la boda porque Madison no fuera lo suficientemente bueno para ellos. Estaban desesperados porque ocurriera porque pensaban que la familia de Madison tenía dinero. Los arreglos financieros que la señora Ashford mencionó no eran contribuciones. Esperaban un rescate. La broma cósmica de todo esto casi me hizo reír a carcajadas.
Aquí estaban los Ashford, mirando a todos por encima de sus narices con sus narices quirúrgicamente mejoradas, mientras secretamente esperaban que la imaginaria familia rica de mi hermana los salvara de la bancarrota. Y aquí estaba Madison, fingiendo ser algo que no era para impresionar a gente que fingía aún más. Volví a servir champán, pero ahora estaba realmente prestando atención. La señora Ashford estaba volviéndose más audaz, mencionando a su círculo de amigos cómo la familia de Madison estaría invirtiendo en algunos de los proyectos de Brett. Madison estaba cerca, sonriendo y asentiendo, completamente ajena a que estaba siendo usada como la gallina de los huevos de oro en un juego de estafa. La fiesta estaba en pleno auge ahora, el nivel de ruido aumentando con cada ronda de bebidas. El hombre al que la señora Ashford había sobornado antes estaba haciendo algo sospechoso cerca del sistema de sonido, y lo vi ocultar en la palma de su mano lo que parecía una unidad USB. Cualquier sabotaje que ella hubiera planeado estaba a punto de ocurrir y yo necesitaba decidir si dejar que se desarrollara o intervenir. Fue entonces cuando vi a mi gerente general, David, de pie en la entrada del salón de baile con una expresión preocupada y una carpeta en la mano. Estaba escudriñando a la multitud buscando a alguien, y yo tenía una idea bastante clara de lo que había en esa carpeta. El cheque de los Ashford para la fiesta acababa de rebotar y David estaba aquí para manejarlo discretamente. La noche estaba a punto de ponerse muy interesante. Me deslicé de nuevo en el centro de negocios e hice una serie de llamadas telefónicas que habrían hecho que Madison le diera un ataque si las hubiera sabido. Primero a mi director financiero, quien confirmó lo que había sospechado sobre la situación financiera de los Ashford. Estaban a unas 6 semanas de perder su finca en Connecticut por ejecución hipotecaria. Segundo, a mi equipo legal, que comenzó a preparar documentos que podrían ser útiles más tarde. Tercero, y lo más importante, a David, mi gerente general, que seguía merodeando en la entrada del salón de baile como un padre preocupado en una fiesta de adolescentes. Le dije a David que me diera 20 minutos antes de acercarse a nadie por el cheque devuelto. Él accedió, aunque pude escuchar la confusión en su voz. Sabía que algo pasaba, pero confió en mí lo suficiente como para no hacer preguntas. Por eso valía cada centavo de su salario de 6 cifras, que, por cierto, era probablemente más de lo que los Ashford tenían en todas sus cuentas combinadas. De vuelta en el salón de baile, Madison se había apoderado del micrófono y estaba agradeciendo a todos por venir a celebrar su amor. De hecho, usó la frase «unión de dos grandes familias». Y vi el rostro de la señora Ashford contorsionarse en lo que podría haber sido una sonrisa si su cara aún pudiera moverse de esa manera. El Botox hacía que parecía más bien que estaba intentando resolver un complicado problema de matemáticas. Madison continuó hablando de lo agradecida que estaba de haber encontrado a Brett, de cómo sus familias estaban tan perfectamente emparejadas. Y entonces, esta fue la sorpresa. Anunció que su hermana inversora extremadamente exitosa estaba secretamente allí esa noche observando todo y haría un anuncio importante sobre la boda. Me atraganté con mi propia saliva. Madison me estaba usando como un atrezo en su fantasía, sin saber que yo estaba a 3 metros de distancia sosteniendo una bandeja de pasteles de cangrejo que nadie comía, porque la señora Ashford los había declarado ruidosamente comunes. El tipo de la unidad USB de antes definitivamente tramaba algo. Había conectado algo al sistema de sonido y reconocí la configuración. En unos 5 minutos, el archivo de audio que la señora Ashford le había dado comenzar, a juzgar por la sonrisa burlón en su rostro. No iban a ser campanas de boda. Le envié un mensaje de texto a mi jefe para que descargara todo del USB antes de que pudiera reproducirse, y luego hiciera una copia de seguridad de todas nuestras grabaciones de seguridad de las últimas 2 horas. Si la señora Ashford quería jugar sucio, estaba a punto de aprender que había elegido el hotel equivocado para hacerlo. Chase Ashford me acorraló de nuevo cerca de la estación de servicio, esta vez con la mano en mi espalda baja, hablándome de sus proyectos de criptomonedas y de cómo podría cambiar mi vida si era amable con él. El hecho de que las criptomonedas se hubieran desplomado hacía 3 meses y sus proyectos probablemente valieran menos que la pelusa de mi bolsillo hizo que su proposición fuera aún más patética. Le dije que necesitaba rellenar mi bandeja y escapé antes de hacer algo que definitivamente revelaría mi tapadera.
cómo explicarle exactamente cuántas veces podría comprar y vender a toda su familia. Philip salió de la cocina con el aspecto de haber sobrevivido a una guerra. Madison aparentemente le había enviado una serie de mensajes contradictorios sobre el servicio de cena. Primero adelantándolo 30 minutos, luego retrasándolo 45, luego a la hora original, pero con un menú completamente diferente. El personal de cocina estaba listo para amotinarse, y no los culpaba. Tomé una decisión ejecutiva y le dije a Philip que sirviera la cena a la hora original con el menú original. Me miró con escepticismo. Después de todo, yo era solo la chica de los camarones que había aparecido de la calle. Pero algo en mi tono debió convencerlo, porque asintió y se retiró a su reino de la cocina. Las grabaciones de seguridad que había solicitado ahora estaban en mi teléfono, y eran incluso mejores de lo que había esperado. La señora Ashford no solo había sobornado a alguien para sabotear la fiesta, sino que también había sido grabada hurgando en el bolso de Madison cuando mi hermana lo había dejado en su mesa. Había fotografiado algo dentro, probablemente la identidad o las tarjetas de crédito de Madison, el tipo de información que se necesitaría para una verificación de antecedentes o un informe de crédito. David finalmente entró al salón de baile, carpeta en mano, y comenzó a abrirse por la multitud. La banda tocaba un jazz genérico que sonaba todo igual, el equivalente musical del papel tapiz de ascensor. Lo observé acercarse a la mesa principal, donde ambas familias estaban sentadas, los Ashford luciendo regios con sus galas prestadas, y los padres de Madison luciendo como si preferieran estar en casa viendo Jeopardy. David se inclinó para hablar en voz baja, probablemente pidiéndole a la señora Wong para discutir un asunto urgente. Vi el rostro de Madison iluminarse. Ella suponía que se refería a ella, por supuesto. Se puso de pie, alisándose el vestido, lista para manejar cualquier catástrofe menor que hubiera surgido. Pero David pasó de largo junto a ella. Siguió caminando, escaneando la habitación, y supe que había llegado el momento. Dejé mi bandeja de servicio y comencé a caminar hacia él. Madison estaba diciendo algo sobre cómo debía estar confundido, que ella era la señora Wong, pero David ya no le escuchaba. Me había visto. La expresión en el rostro de Madison cuando David se acercó a mí en mi delantal de camarera, manchado con mi pelo recogido en un moño desacomodado, valía más que todos los hoteles de mi cartera. Su boca se abría y cerraba como un pez que acababa de descubrir que el aire no era agua. David me entregó la carpeta con un asentimiento profesional y dijo lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan: «Señorita Wong, tenemos un problema con el pago de la fiesta de los Ashford. El cheque ha sido devuelto por fondos insuficientes». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído caer un pincel desde el espacio. El rostro de Madison pasó de confundido a mortificado y a enojado en 3 segundos. Empezó a chillar que estaba arruinando su fiesta con mis patéticos intentos de humor y que seguridad debía sacarme de inmediato. Fue entonces cuando hice algo que había querido hacer toda la noche. Me desaté el delantal, lo doblé cuidadosamente y se lo entregué a un camarero pasante. Luego me di la vuelta para encarar la sala y dije con mi mejor voz de CEO: «Creo que ha habido una confusión. Soy Kingsley Wong y soy la propietaria de este hotel. De hecho, soy la propietaria de los 17 hoteles Grand Meridian». Los jadeos fueron audibles. El rostro de la señora Ashford intentó expresar conmoción, pero el Botox se mantuvo firme. Madison parecía como si alguien le acabara de decir que Papá Noel era real, pero que la había estado evitando a propósito. Pero yo no había terminado. Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema audiovisual del salón de baile, una pequeña función de anulación que había hecho instalar en todas mis propiedades. En las enormes pantallas que habían estado mostrando fotos románticas de Madison y Brett, comenzaron a reproducirse imágenes de seguridad. Allí estaba la señora Ashford, clara como el día, sobornando al miembro del personal. Allí estaba de nuevo, hurgando en el bolso de Madison. Y luego el archivo de audio que había intentado implantar comenzó a reproducirse a través de mi teléfono. Era una grabación de Madison de alguna conversación anterior, editada para que sonara como si estuviera hablando mal de los Ashford y presumiendo de quedarse con su dinero. La sala estalló. La señora Ashford intentó explicar, pero la evidencia era literalmente más grande que la vida en las pantallas a su alrededor. El señor Ashford parecía querer desaparecer en su silla. Brett se quedó paralizado, mirando entre su madre y Madison como si estuviera viendo un partido de tenis en el infierno.
Chase, el Casanova de las criptomonedas, intentó escabullirse, pero no lo iba a dejar escapar tan fácilmente. «Oh, Chase», le llamé dulcemente. «¿Todavía quieres discutir esa propuesta de negocio? ¿La de que ofrecías cambiar mi vida si era amable contigo? También tengo eso grabado por si a alguien le interesa». Su rostro pasó de rojo a blanco y a verde, una paleta de colores navideños de vergüenza. Madison encontró su voz y no estaba contenta. Me acusó de sabotear su compromiso, de tener celos, de humillarla deliberadamente delante de todos. De hecho, usó la frase, «Siempre me has tenido celos», lo cual habría sido gracioso si no fuera tan triste. La dejé despotrar durante 1 minuto completo. Fue realmente impresionante cuántas acusaciones pudo encajar en tan poco tiempo. Luego, levanté la carpeta que David me había dado. «El cheque de los Ashford rebotó», dije simplemente. «No tienen dinero para pagar esta fiesta». De hecho, según los registros públicos, no tienen dinero para casi nada. 3 hipotecas sobre la finca familiar, el fondo fiduciario de Brett vaciado hace 2 años y unas 15 tarjetas de crédito al límite entre ellos. La señora Ashford intentó protestar, pero saqué los registros públicos en mi teléfono y los proyecté también en las pantallas. Registros de propiedades, documentos judiciales, toda la información disponible públicamente que cualquiera podría encontrar si se molestara en buscar. Planeaban usar a Madison para conseguir dinero, continué. Dinero que pensaban que su familia tenía, dinero que pensaban que yo tenía. Bueno, tenían la mitad de razón. Yo tengo dinero, pero no van a recibir ni un centavo. Me volví hacia Madison, que había pasado de enojada a devastada. «Te han estado engañando desde el principio. La señora Ashford contrató a un investigador privado para investigar a nuestra familia. Tengo la factura aquí mismo, cargada a una tarjeta de crédito que actualmente está al límite, por cierto». La sala estaba en caos. Los invitados susurraban, algunos grababan abiertamente con sus teléfonos, y los Ashford parecían derretirse en sus sillas. Pero lo mejor estaba aún por llegar. Ahora, anuncié, discutamos la cuenta de la fiesta de esta noche. Son $47,000, sin incluir la propina. Dado que los Ashford no pueden pagar, y dado que esto es técnicamente la fiesta de compromiso de su hijo, tengo 2 opciones. 1. Llamo a la policía y denuncio el robo de servicios. O 2. Los Ashford pueden irse ahora en silencio y yo absorberé el costo como regalo de bodas para mi hermana, asumiendo que todavía habrá una boda. Brett finalmente habló y sorprendió a todos. Se volvió hacia Madison con tiernas emociones y dijo que no tenía ni idea de los planes de sus padres. Admitió que sabía que estaban arruinados, pero pensó que lo estaban manejando con dignidad, no intentando estafar a la familia de su prometida. Madison estaba llorando ahora. Su maquillaje cuidadosamente aplicado corría en arroyos de diseñador por su rostro. Me miró, realmente me miró por primera vez en toda la noche, y susurró, «Eres dueña de este lugar, de todos ellos». Pero yo pensé, ¿tu cosa online? Mi cosa online era la plataforma que construí para gestionar las reservas de hoteles, expliqué. Se volvió tan exitosa que usé las ganancias para comprar mi primer hotel, luego otro, luego toda la cadena. Intenté decírtelo varias veces, pero siempre cambiabas de tema cuando hablaba de trabajo. Los Ashford intentaban irse en silencio, pero yo tenía una carta más que jugar. Señora Ashford, el caballero al que sobornó para sabotear la fiesta, en realidad es uno de mi equipo de seguridad. Tenemos toda su conversación grabada, incluida la parte en la que discutieron arruinar la fiesta para que Madison quedara mal y así Brett cancelara el compromiso. Ella negó con la cabeza violentamente, agarró el brazo de su marido y prácticamente corrió hacia la salida. Chase intentó seguirla, pero no sin antes murmurar algo sobre que todo esto era un malentendido. El guardia de seguridad del principio de la noche, ¿recuerdan? Estaba de pie junto a la puerta y la expresión de horror en su rostro al darse cuenta de quién era casi me hizo sentir mal. Casi. El salón de baile se vació bastante rápido después de eso. Nada mata una fiesta más que descubrir que los anfitriones están en bancarrota y que la hermana de la novia es dueña del lugar. Madison y Brett se sentaron en su mesa, rodeados de caros centros de mesa y sueños rotos. Mis padres, que habían permanecido en silencio durante toda la prueba, me miraban como si acabara de anunciar que era de Marte. Madison finalmente se levantó y se acercó a mí.
Sus hombros temblaban y esperaba otra diatriba. En cambio, me abrazó y sollozó en mi hombro, arruinando completamente mi vieja sudadera universitaria con su maquillaje. Lo siento mucho. No dejaba de decir, lo siento muchísimo. No te reconocí. No quería verte. Estaba tan obsesionada con ser algo que no soy, que no pude ver quién eras realmente. La abracé de vuelta, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hermana. ¿Quieres saber la parte realmente triste?, le dije. Si tan solo hubieras preguntado, te habría ayudado, sin preguntas. Eso es lo que hace la familia. Brett se acercó a nosotros nerviosamente, como si temiera que yo también lo hiciera echar, pero pude ver que estaba genuinamente devastado por el comportamiento de sus padres. Se disculpó profusamente, dijo que entendía si Madison quería cancelar el compromiso e incluso se ofreció a trabajar para pagar los costos de la fiesta. Madison lo miró a él, luego a mí y luego de nuevo a él. Tus padres son terribles, dijo sin rodeos, espectacularmente terribles. Pero los enfrentaste y no eres como ellos. Así que, si todavía quieres casarte conmigo, sabiendo que no soy rica, que he estado fingiendo ser alguien que no soy y que he sido horrible con mi increíble hermana, entonces sí. No fue la aceptación de propuesta más romántica que había visto, pero fue honesta, lo cual era más de lo que cualquiera había sido en toda la noche. Le ofrecí a Madison un trabajo al día siguiente, no por piedad, sino porque cualquiera que pudiera organizar un evento con tantas piezas en movimiento, incluso si era un desastre, tenía habilidades que ella necesitaba para aprender humildad y cómo tratar a la gente con respeto. ¿Y qué mejor lugar que empezar desde abajo en la industria hotelera? Vas a trabajar en todos los departamentos, le dije. Cocina, limpieza, recepción, todo. Vas a aprender este negocio desde cero y vas a pedir disculpas a cada miembro del personal al que aterrorizaste hoy. Ella asintió con entusiasmo, con el rímel aún corriéndole por la cara. Brett dijo que él también quería trabajar, para ganar su propio dinero por una vez, en lugar de vivir de la reputación de su familia. Le dije que le encontraría algo en nuestro departamento de contabilidad. Resultó que tenía un título en finanzas que sus padres nunca le habían permitido usar. El guardia de seguridad del principio me encontró cuando me iba. Se disculpó unas 17 veces en 30 segundos, lo que podría haber sido un récord. Le dije que solo estaba haciendo su trabajo, pero que quizás la próxima vez debería mirar las caras de la gente en lugar de su ropa. Asintió con fuerza que pensé que se le caería la cabeza. Five y el personal de cocina tuvieron el resto de la noche libre con sueldo completo, además de un bono por lidiar con el caos de Madison. La comida de la fiesta fue donada a un refugio local y las flores fueron a un hogar de ancianos cercano. Nada se desperdició, excepto la dignidad de los Ashford, pero no tenían mucha de eso para empezar. Una semana después, Madison comenzó su primer turno en limpieza a las 5 de la mañana. Me envió un mensaje de texto con una foto de ella misma en el uniforme, sonriendo a pesar de la hora temprana. Día 1 de aprender quién soy realmente, escribió. Brett estaba en el departamento de contabilidad, descubriendo que en realidad era bueno en algo más que gastar dinero. Él y Madison se mudaron a un pequeño apartamento, pagando su propio alquiler por primera vez. Parecían más felices de lo que jamás los había visto. En cuanto a los Ashford, perdieron su propiedad 2 meses después. La señora Ashford intentó demandarme por difamación, pero es difícil alegar difamación cuando todo lo dicho sobre ti es cierto, y en video. Se mudaron a Florida, donde probablemente están intentando estafar a otras familias despreciadas con hijas casaderas. Las grabaciones de seguridad de esa noche se hicieron legendarias entre mi personal. Alguien le puso música de cazafortunas, naturalmente, y se convirtió en nuestro video de capacitación oficial sobre cómo no tratar a la gente. Madison y Brett se casaron un año después en una sencilla ceremonia en el jardín de mi hotel, sin pretensiones, sin mentiras, solo 2 personas que habían aprendido a la fuerza que ser uno mismo siempre es mejor que fingir ser alguien que no eres. Madison insistió en usar la entrada de servicio para su entrada nupcial. Dijo que fue allí donde comenzó su verdadero viaje.